Bendiciones a cada uno de ustedes y vamos entonces a dar inicio a esta palabra que la encontramos registrada en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 7. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno de nosotros cosechamos lo que sembramos. Y te hago esta pregunta que creo que la hice en la predicación anterior, que es esta serie que hemos titulado Del olvido al paraíso. Del olvido al paraíso. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Qué frutos tienes hoy? ¿Será que tu árbol tiene algunos frutos dulces y algunos frutos amargos? Los frutos dulces tipifican tus buenas acciones y pueden también tipificar buenas acciones de nuestros ancestros. Tus frutos amargos pueden mostrarte malas decisiones que has tomado, conductas que te han llevado a que hoy en tu árbol, en tu vida, hayan situaciones de adversidad o también heredadas por tu familia. Por eso hoy, del olvido al paraíso, hablamos del cuarto punto, que es responsabilidad conductual. En Jesús sabemos que se corta la cadena de maldición y se abre una nueva generación de bendición, conceptualizando un poco lo que vimos la semana anterior, del tipo de herencias que recibimos. La herencia genética, la herencia epigenética y la herencia espiritual, en las cuales se derivan la herencia de maldiciones y la herencia de bendiciones. Entonces, en el orden, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, dice la Biblia que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. Es decir, tenemos la promesa que sobre nosotros, si trabajamos con responsabilidad y con conciencia, escucha, no puedes trabajar algo que tú no tengas en tu conciencia, que tú no seas consciente. Por eso dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que tener el conocimiento y aparte del conocimiento poderlo vivenciarlo, poderlo aplicar en nuestra vida para generar una conciencia y entonces allí sí es cuando viene el Espíritu Santo a hacer una obra redentora en nosotros. Mientras tanto se queda en fe. Escucha, mientras tanto se queda en fe. Esa doctrina en la cual las personas pueden recibir a Jesús en su corazón y seguir su vida de la misma manera que antes la llevaban, la salvación, aunque esté abierta para toda la creación, solamente se puede experimentar la sangre de Cristo en aquellos redimidos que han decidido caminar conforme a las promesas y a la palabra de Dios. De lo contrario, no. Entonces, se deshace toda obra del diablo, todas las cosas son hechas nuevas, la herencia genética, epigenética y la herencia espiritual de maldiciones se rompe a través de, primero, Jesús en nuestro corazón y segundo, generando conciencia de nuestro actuar, de nuestro pensar, de nuestro hacer. La Biblia nos habla en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Miren lo que dice aquí. Si que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿qué dice el siguiente? Ahora escuchan ustedes los ricos, ahora lloren a gritos porque las calamidades que les vienen encima. En el verso del 17 dice claramente, aquel que sabe hacer lo bueno, dejemos el 17, hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Por eso es necesario la conciencia. Por eso es necesario lo que dice la palabra de Dios, claramente, que nadie puede justificarse delante del trono de la gracia de Dios, de decir, no sabía que esto era pecado y por eso pequé.
Así como en las leyes seculares o naturales, nadie puede ser eximido de culpa o de un delito por argumentar que no tenía conocimiento del mismo. Todo el que sabe hacer el bien y no lo hace es contado como pecado. ¿Qué dice Apocalipsis 3, versos 15 y 16? Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Hasta ahí. Por tanto, como eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Aquí está hablando claramente es a los hijos de Dios. Aquellos que están lavados con la sangre del Cordero, aquellos que recibieron a Jesús en su corazón. Esos claramente que dieron el paso de recibirlo, genial, pero no han dado el paso de tener conciencia. Tal vez pueden tener el conocimiento, porque muchas personas leen la palabra de Dios y tienen el conocimiento, pero hay un paso y una diferencia entre el conocimiento, la conciencia y hacerlo realidad en nuestro diario vivir. Entonces aquí habla, como leímos el versículo anterior, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado de igual manera. Es decir, aquella persona que se torna indiferente. Segundo, aquella persona que también fuese como indiferente, no es frío, es decir, no está fuera del camino de Dios, pero tampoco está de la manera en que debe estar en el camino de Dios. ¿Qué ocurre con aquellos que son tibios? Dice la palabra, los va a vomitar de su boca. La indiferencia no es neutral, es peligrosa. La Biblia nos habla en el libro de Números, capítulo 14, versos 22 y 23, aquí cómo los israelitas en el desierto vieron las maravillas de Dios, pero por falta de fe y de compromiso, duraron 40 años vagando. Y es lo que ocurre normalmente con los tibios. Las personas tibias o las personas que son indiferentes, aquellas personas que pueden actuar bajo su libre albedrío, pero actuar en obediencia, actuar con conciencia, actuar con coherencia en Dios, esas personas al estar aparentemente neutras, ¿qué ocurre? Ya lo hablamos, les contado como pecado, Dios los vomitará y además de eso, la indiferencia deja a la persona vagando en círculos sin avanzar. Quiere decir esto que si en un área de tu vida estás tibio y has sido indiferente, has sido neutral, mejor no me meto, mejor me quedo quieto, mejor no actúo ni avanzo, sino me quedo en un estado de confort. Literalmente Dios entiende que ese lugar de confort, aparentemente de quietud y de indiferencia, es un lugar en el cual te has ido en contra de él. La Biblia claramente dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Iglesia, responsabilidad conductual, el cuarto punto para nosotros ser bendecidos. Tenemos el conocimiento, generamos conciencia, pero si no actuamos de la misma manera delante de Dios, estamos como neutrales. Y esa actitud de neutralidad en realidad nos conlleva a entender que no estamos con Dios, aunque la sangre de Cristo esté con nosotros. No pertenecemos al cuerpo, somos vomitados. Es como la condición de las viudas, de las vírgenes, prudentes, sensatas e imprudentes e insensatas. Ellas estaban limpias, santificadas, adornadas, hermosas, pero sin aceite. Y el aceite es prototipo de presencia de Dios. La presencia de Dios se genera con la acción, no solamente en la conciencia, no solamente en el conocimiento, con la acción, con mi actuar, no en neutralidad. Quiere decir esto, que aún esas insensatas e imprudentes por no tener aceite, ¿qué ocurrieron? No entraron a la boda del Cordero. Santiago 1, versos 7 y 8. ¿Qué nos habla y nos dice Santiago? Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor.
¿Quién es cómo? Indeciso e inconstante en todo lo que hace. Dice la Biblia que esto no es el que comienza, sino el que llega a la meta final. Por eso muchas veces no es la rapidez con la cual querramos hacer, es la determinación de día a día levantarnos. Por eso el apóstol Pablo nos invita, carga tu cruz todos los días y sígueme. Es un actuar, una determinación de todos los días decidir caminar con el Señor. ¿Sabe que aunque la sangre de Cristo esté sobre tu vida, que aunque tu nombre esté escrito en el libro de la vida, si tienes una conducta y un actuar de neutralidad, de quietud, de indiferencia, ¿frente a qué? Frente a la obra de Dios. ¿Frente a qué? Frente a tu prójimo. ¿Frente a qué? Frente a tu vida. Definitivamente no vas a recibir las bendiciones que Dios tiene para ti. Mateo 18:22, ¿qué dice? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Y esto se lo dice Jesús a Pedro cuando preguntó, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces. Claro, porque para la tradición judía el número 7 es equivalente al número perfecto. Y Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7. Quiere decir 490 veces diariamente debes perdonar a una persona. ¿Será que una persona tiene la capacidad de afectarnos tanto durante un día? Hasta 490 veces. Perdonar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si tú no perdonas, Dios no te perdona. Entonces, si en tu corazón hay resentimiento, no has podido soltar, no has podido drenar una situación, quiere decir que tus pecados todavía están palpables delante de la presencia de Dios. Y tú puedes decir, no sería justo porque esta persona me afectó. La Biblia claramente lo registra a través de una parábola. Aquel que llegó delante de su acreedor, el deudor, y le pidió que no podía cancelar esta deuda, y este acreedor se lo perdonó. Pero aquel que le perdonaron la deuda, le debían a él, llegó, quiso presionar, quiso afectar a aquellos que a él le debían. ¿Cómo puedes perdonar? ¿Cómo no puedes perdonar a quien te ofende cuando nosotros ofendemos más a Dios? ¿Qué dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 42 al 45? Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Continuamos. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Continuamos. Ellos también contestarán, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento o sediento, como forastero, necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron por mí. No podemos ser neutrales, no podemos ser indiferentes frente al necesitado. Cuando digo necesitado es toda persona que tenga alguna situación. Dios nos invita a que no podemos ser neutrales, no podemos ser indiferentes, ni siquiera con nuestro prójimo, porque aquel que es indiferente frente a su prójimo, frente a su hermano, frente a su enemigo, porque qué diferencia habrá entre nosotros y los demás, sino que podamos también amar y bendecir a nuestros enemigos. Si no actuamos de esta manera, pues literalmente la justicia de Dios reivindicatoria y de gratificación no puede venir a nosotros. ¿Qué dice Romanos 14:12? Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. ¿Por qué? Por todo. Diga conmigo, por todo. Hay un libro que se llama el libro de las obras, donde es cierto, nadie se salva por obras.
es decir, aquella persona que su actuar es de espaldas a Dios, aunque sus acciones frente al prójimo sean generosas, esa persona no se va a salvar por su buen actuar frente a su prójimo. Pero la Biblia habla claramente que aunque por obras nadie será salvo, sí es necesario tener obras y frutos porque son los que manifiestan nuestro ser y nuestra esencia. Un árbol bueno solamente da frutos buenos. Entonces, según este pasaje bíblico del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, habla claramente que nosotros tenemos responsabilidad en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestro comportamiento, en nuestro hacer. Y que un día estaremos delante del juez justo y vamos a rendir cuenta de nuestra acción. ¿Qué es lo que normalmente ocurre en el ser humano? Recibimos a Jesús en nuestro corazón. Chévere. Recibimos miles de promesas que la Biblia habla que somos merecedores. ¿Por qué? Por la gracia, por la misericordia y por nosotros querer caminar con Cristo. Otras nuevas se activan. Maravilloso. Pero ocurre algo que de igual manera, como la ley fue escrita y la palabra escrita para todo el mundo, cada decisión que hoy yo tome, aunque esté la sangre de Cristo sobre mí, aunque mi nombre esté escrito en el libro de la vida, cada acción en mi vida va a abrir puertas, buenas o malas. Por eso, el desarrollo de esta mañana es responsabilidad conductual. Buenas y malas. Y el quedarnos quieto, te he dado alrededor de más de 7 versículos bíblicos que te hablan que la neutralidad delante de Dios es tomada como una acción negativa, que va a generar entonces en ti consecuencias negativas. Ninguna consecuencia de bendición. Quiere decir esto que en la presencia de Dios no cabe la indiferencia. No cabe la indiferencia. Es tomado una acción de manera injusta. Es tomada una acción como pecado. Es reconocida como un acto de rebeldía delante de Dios. Ahora bien, ¿qué nosotros entonces tenemos que hacer? Porque del mundo venimos arrastrando amargura, resentimiento, dolor, celos, envidias y un sinnúmero de emociones y de situaciones y de maldiciones y de que nuestro cerebro está ya, como quien dice, conductuado a actuar y moverse de manera equívoca. Para eso entonces está lo que hacemos, buscar la presencia de Dios, para que Dios en ese momento de oración y a través del estudio de la palabra pueda generar en nosotros conocimiento, conciencia y nosotros entonces empezar a trabajar con coherencia de lo que decidimos y queremos recibir de Dios. ¿Queremos recibir bendiciones? Tenemos que ser coherentes con las bendiciones que Él quiere darnos. Y en base a esta palabra, lo primero que tenemos que ser es agradecidos. Diga conmigo, agradecidos. Salmo capítulo 77, verso 11, que dice: prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. La memoria de lo bueno trae esperanza en momentos difíciles. ¿Qué empezamos a hacer? Ok, estamos en ese momento donde empezamos a trabajar en coherencia, en introspección y en armonía con la palabra de Dios. Es cierto, fui abandonado por mi padre o por mi madre. Es cierto, no recibí esa experiencia de vida de sentirme amado o amada, valorado o valorada, respetada. Es cierto, tal vez me rechazaron. Tal vez en la niñez pude vivir experiencias muy difíciles acerca del dinero y tengo problemas con el dinero. Es cierto, de pronto me cuesta ver a aquella persona que me causó tanto dolor, verlo de manera diferente. Es cierto, me cuesta socializar. Es cierto, tal vez no creo en las personas y no confío en las personas a mi alrededor. Es cierto, tal vez no creo en el amor.
y tantos argumentos y pensamientos que se rebelan en contra de la realidad espiritual que Dios ha creado y ha formado para nosotros. ¿Qué hacer en medio de todos esos pensamientos intrusivos, rumiantes, de todas esas creencias que se levantan en contra de lo que Dios tiene para nosotros? ¿Qué hacer? ¿Cómo ser agradecidos? Empezar a mirar las cosas maravillosas que Dios también hizo. Es cierto, tengo vida. Y si tengo vida, tengo oportunidad de cambio. Tengo oportunidad de transformarme. Tengo oportunidad de cambiar esos pensamientos y colocarlos a través de la sangre de Cristo, de la palabra de Dios y de coherencia con lo que yo quiero vivir, con lo que yo quiero ser. Escúchame. Claramente tenemos que hacer ese ejercicio. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegará a conocer lo que había en tu corazón y no verías si cumplieras o no sus mandamientos. Escucha, es recordar las obras de Dios, fortalece la fe y las relaciones. Aquella generación que no hizo este ejercicio, el cual te estoy invitando a hacer. Aquella generación que salió con una mente esclavista, la cual todos los que estamos aquí reunidos, cuando llegamos a los pies de Cristo, venimos a la iglesia y venimos a conocer al Señor con una mente totalmente esclavista. Claro. Donde nos cuesta soltar el dolor, nos cuesta soltar a aquellos que nos oprimieron, que nos causaron daño. Nos cuesta trabajo hacerlo. Pero ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que entender que debemos dejar de ser y tener una mente esclavista. Tenemos que dejarlo, tenemos que soltarlo y tenemos que hacer este ejercicio. Aquellos que quisieron y permanecieron, oye, caminando en la promesa, viendo que cuando querían comer algo, Dios se lo daba, maná. Cuando querían carne les dio. Cuando tenían sed, agua les dio. Yo me imagino que una agua que debe saber espectacular, ¿no? Agua les dio. Sus vestiduras no se envejecían, su calzado no se desgastaba. Se mantenían totalmente saludables, pero se mantenían saludables aquellos que querían cambiar su mente de esclavo a una mentalidad del reino de Dios, a una mentalidad de ser agradecidos. Cuando una persona en su narrativa mental solamente ve las cosas negativas, por más que tenga a Cristo Jesús en su corazón, su mundo solamente se va a dibujar hacia lo negativo, porque esa es su fe. Y lo que creemos y lo que tememos, ahí es donde está nuestra fe, sea en cosas negativas, eso vamos a recibir. Escucha bien. Entonces, aquellos que su mente solamente estaba enfocado en, oye, allá teníamos donde morir, allá teníamos lo que dejaron. Si tu mente estando en la iglesia es, oye, es que no voy a perdonar a mi papá porque es que me hizo daño, no merece mi perdón, estás en Egipto. No voy a cambiar esta conducta. Es que ¿saben qué? Yo nací así. Como yo nací así, el que me quiere me va a querer así. Mente esclavista. ¿Y qué ocurre con esa mente esclavista? Su panorama solamente será a través de los pensamientos arraigados en su ser, en su espíritu, porque son los que le gobiernan. Escuchen claramente. Pero aquellos que definitivamente quieren cambiar su mentalidad esclavista para tener una mentalidad libre, son aquellos que su panorama mentalmente va a cambiar. Neurológicamente está comprobado que de acuerdo a nuestros pensamientos es la estructura de nuestro cerebro y esto va a cambiar y nos va a mostrar porque es la fe, es lo que creemos. Te estoy hablando ciencia y no solamente palabra de Dios. Ambas cosas son coherentes. Entonces, si mi mente empiezo a cambiar su estructura, empiezo a cambiarla en pensamientos, ¿qué va a ocurrir?
Voy a poder anclarme y unirme a la visión con Cristo, a la que Dios tiene para mi vida. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a ver el panorama de manera diferente y voy a poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene para mí. Y por eso esa generación estuvo enferma. ¿Cuándo estaban enfermas? Cuando se levantaban en contra de Moisés, cuando se quejaban, cuando vituperaban, murmuraban, cuestionaban a Dios, al prójimo, venía la lepra, se morían, una cantidad de cosas. Y eso es lo que normalmente ocurre, aún nosotros estando en la iglesia. Y es lo que normalmente ocurre en ellos porque estaban caminando direccionados por Dios, en propósito de Dios. Es lo mismo, nos enfermamos, hay cosas de nuestra vida que se entierran, que mueren, que perdemos. Porque estamos solamente mirando a Egipto, solamente mirando y recordando las vivencias del pasado, difíciles, por supuesto, que te marcaron, claro. Pero déjate marcar por la sangre de Cristo. Decide dejarte marcar por las promesas que Dios tiene para ti. Suelta el pasado, que solamente sea el pasado para ser agradecidos, como aquellos que sí decidieron entrar a la tierra prometida. Aquellos que sí entraron, fueron agradecidos, fueron que dejaron de quejarse, de mirar las cosas difíciles, el momento de adversidad, y lo colorearon de manera diferente. Dijeron, gracias por el codorniz, gracias por el maná, gracias por el agua, gracias porque cuando estamos en este desierto, esa nube nos aplaca el sol. Gracias porque aunque estamos en el desierto y hace frío, esa columna de fuego nos da calor y nos ilumina. Gracias. ¿Hay algo en tu pasado que debes agradecer? Por lo menos que tienes vida. Por lo menos que fuiste llamado por la sangre de Cristo. Por lo menos que tienes una cantidad de promesas de Dios que cumplirse. Es decir, que si solamente tuvieses eso, y yo pienso que seguramente muchas cosas más buenas te deben haber ocurrido, si solamente estas que te acabo de mencionar y te enfocas en ella, se va a abrir a tu alrededor, delante de ti, un panorama lleno de bendiciones que tienen tu nombre. Entonces, recordar las obras de Dios fortalece la fe, fortalece las relaciones. ¿Qué dice Salmo capítulo 103, versículo 2? Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es que ¿a quién le conviene tener un hablar diferente? ¿A quién le conviene tener un pensamiento diferente? ¿A quién le conviene caminar de manera diferente? ¿A quién le conviene regular sus emociones de manera diferente? ¿A quién le conviene solucionar los conflictos de manera diferente? Diga, a ti y a mí. Porque tiene beneficios. Dios hace memoria del bien que sus hijos han hecho. Hebreos capítulo 6, verso 10. Así como dije en la parte introductoria que le vamos a rendir cuenta a Dios de todo lo que hacemos, vamos a estar delante de Él. Él mira nuestro obrar y hay un libro de obras. En ese libro de obras está escrito lo que tú has hecho para la obra de Él. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado, sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Fíjate, esta va en correlación bíblica de manera antagónica con el verso que leímos en Mateo 25, que habla, estuve preso, estuve desnudo, no me diste de comer ni de beber, pero habla que precisamente lo que hacemos por los creyentes, lo que hacemos por el prójimo, lo que hacemos por nuestro hermano, familiar, no familiar y a un enemigo, Dios no es injusto para no tenerlo en cuenta. Quiere decir, hace memoria de lo que tú haces. En el cielo está escrito cada una de las cosas que tú vas sumando en tu vida. Responsabilidad conductual.
que dice Hechos capítulo 10, verso 4. Ahí está corriendo Angie. Hechos capítulo 10, verso 4. Dice, ¿qué quieres, Señor? Preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras. O sea, no es solamente oraciones, claro. Dice la Biblia, Él inclina su oído a la oración de los justos. Pero Él también mira tus obras, lo que tú haces por Dios, lo que tú haces por tu prójimo, lo que tú haces por la sociedad. Están siendo contadas, escritas. Y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Gloria a Dios. Quiere decir que Dios tiene memoria del bien que nosotros hacemos. Vamos a leer ahí Isaías capítulo 1, verso 18. Ser agradecidos nos conecta con nuestra esencia. ¿Y quién está dentro de ti? Dios. Y si Dios está dentro de ti y el Espíritu Santo está dentro de ti, tiene que haber una coherencia entre cómo actúa Dios y cómo actúan sus hijos. Por eso la Biblia claramente, en el libro de Hechos decía, se nota que ellos han estado con Jesús, porque hablan como Jesús hablaba, actúan como Jesús actuaba, sus discípulos. Por eso Dios nos llama a nosotros de hacer discípulos a toda criatura. Fue un mandato de parte de Dios. Y una de las cosas que Dios nos invita a hacer que nosotros nos podamos multiplicar. En biología nos enseña, nos dice, nacemos, crecemos, ¿qué hacemos? Nos reproducimos y morimos. Y la reproducción, como una vez te lo enseñé, no es solamente la reproducción física, de poder llenar y poblar esta tierra. Maravilloso, eso es un mandato de Dios. Pero en esa reproducción venía de manera intrínseca la reproducción espiritual de la esencia del ser humano alineado con Dios. Ahí está la reproducción que Dios quiere. Por eso un niño cuando nace fuera de la palabra de Dios, y un niño cuando nace en Dios, y un niño cuando es conducido en Dios, es diferente. Hay una diferencia. Hay una reproducción genética, espiritual, más alineada. Claro, de acuerdo a los padres, ¿no? Entonces, ser agradecido nos conecta con nuestra esencia. Si Dios te perdona todos los pecados y nunca te lo echa en cara, porque si en tu vida hay fruto de arrepentimiento, vas a dejar de hacerlo. Van a quedar borrados. En tu historial no van a existir. No van a existir. No tendrá Dios memoria de ellos. Tú no los tengas. Y si tú no los tienes, quiere decir que ya en tu memoria de pensamiento están borrados. Quiere decir que tienen que ser transformados. Dios ve en nosotros su propósito, no en nosotros, no ve nuestro pecado. Por eso se activa ese arrepentimiento y se activa nuestro destino. Y el plan del enemigo se destruye. Por eso es tan importante en nosotros permitir que el Espíritu Santo pueda fluir y que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros pueda tomar su posición en nuestro ser. Que dice entonces Isaías 1:18, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Así quedan nuestros pecados, inexistentes delante de Dios. Si Dios cambia y transforma el dolor en victoria, ¿por qué nosotros no hacerlo? Que fue el ejercicio que tú tienes que hacer. Que tú tienes que hacer. Que es lo que se llama reestructuración cognitiva en psicología. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Cambiar la estructura de aquellos pensamientos que se levantan en contra de ti. Esa memoria pecaminosa, fuera. Esa memoria emocional que te daña y te afecta, fuera. Y no fuera de manera de suprimir, que es una manera de bloquear, sino una manera de cambiar la maldicencia
a un momento de gratitud. Buscar en medio de ese caos algo que tú te puedas anclar y abrazar para poder emerger y salir a flote. Y mirar entonces lo bueno en medio de cada circunstancia. Es aquí donde se aplica la palabra de Dios que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero les ayudan para bien primero porque tú hiciste tu ejercicio mental. Entonces vas a buscar en medio de esa situación algo en que anclarte para poder salir adelante, para poder ser agradecido. Y vas a cambiar. Y entonces en tu vida va a ocurrir algo maravilloso. Que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Entender? Si ya soy hijo de Dios, nacido por la sangre de Cristo, me dio un nombre diferente, escrito en el libro de la vida, reconocido como Él. Todos mis pecados quedan atrás como si no los hubiésemos cometido. Tomo responsabilidad. Memoria. El cuerpo tiene memoria. Cambio esa memoria pecaminosa y le doy herramientas a mi cuerpo, a mis pensamientos y a mi ser, que tengo la esencia del Espíritu Santo en mi vida. Salmo 126, verso 2. Y ocurre lo que Él quiere hacer. Transforma el dolor en victoria. Él lo hace en nosotros. Oye, Él lo hace en ti. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Él lo hace. ¿Y por qué no lo haces contigo mismo o contigo misma? Y Él quiere que esta palabra pueda ser vivencial en nuestra vida. Entonces nuestra boca se llenó de risas. ¿Para qué fue la boca colocada? Para nosotros. Nosotros somos la boca de Dios en la tierra. ¿Tú sabías? ¿Eres tú? Tú eres la boca de Dios en la tierra. Tú bendices o maldices. La vida y la muerte están en los dichos de tu boca. Y Él quiere cambiar la queja y el lamento. El hablar cotidiano. El hablar en el que estábamos acostumbrados. El hablar negativo de manera pronunciada y cotidiana, tradicional, del mundo y del pecado, queja, lamento, persecución, acusación, rechazo, desamor, etc. Para cambiarlo para lo que fue diseño: vida, bendición, risa, gozo, agradecimiento. Entonces nuestra boca se llenó de risa, nuestra lengua de canciones jubilosas, de victoria, hasta que los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Y esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cómo se convertirán? Dice el Señor. Si es a través de ti, de mí. ¿Cómo somos imagen y semejanza de Dios? Si no mostrar las cosas grandes que Él hace. Pero para poder ocurrir eso en ti y en mí, debemos generar responsabilidad conductual. Pasos: recibimos a Jesús en nuestro corazón. Segundo, entender que la vida no es vivirla, sino saberla vivir, aprenderla a vivir. Y para aprenderla a vivir, Dios nos dio una herramienta que es la palabra de Dios. Generar conocimiento, pero conocimiento nos lleva a la conciencia, a hacer un trabajo de introspección y de coherencia que trabajo todos los días. Decido que todas las maldiciones y el pecado de mi vida pasada quedan atrás. Son borradas por la palabra de Dios. Y toda mi vida pasada le puedo dar un margen diferente. Ver lo bueno en medio de los momentos difíciles. Quitarle el color gris y negro y colocarle color de arcoíris y de vida. La situación o la actitud gris, neutral,
paralizados y quietos, es una actitud que Dios